días, profesora. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de anemia megaloblástica. ¿Qué es una anemia? Pues se define por la disminución de la concentración de hemoglobina en sangre, o sea, nos fijamos en la hemoglobina y no en el número de glóbulos rojos porque sería engañoso. Eh, entonces, las cifras que se consideran normales varían según el sexo y la edad. En hombres se considera anemia cuando es menos de 13 gramos por decilitro, en mujeres menos de 12 gramos por decilitro y en mujeres gestantes menos de 11 gramos por decilitro. Esto es así porque a veces puede haber una falsa reducción de la hemoglobina debido a que hay una reducción del volumen plasmático, como pasa por ejemplo en el embarazo, pero puede haber otras situaciones como la insuficiencia cardíaca. Entonces, esta anemia provoca una serie de síntomas que pueden ser la palidez por la disminución de la hemoglobina, que ya sabemos que tiene este color rojo característico, cansancio, dificultad respirar, lo que llamamos disnea, puede a veces dar taquicardia o palpitaciones y puede dar incluso alteraciones neurológicas como insomnio, vértigos, mareos, también síntomas digestivos como por ejemplo la sensación de náuseas, pérdida de apetito, puede dar estreñimiento, en fin, toda una serie de síntomas. Y además, si ha habido alguna causa subyacente, porque la causa más frecuente suele ser por falta de hierro y es en mujeres, sobre todo por las pérdidas menstruales, pues puede haber hipermenorrea, pero más bien sería la causa más que un efecto. Aunque cuando la anemia es más intensa puede dar lugar a una amenorrea, a un cese de la menstruación. Ahora veamos la clasificación. Entonces, ¿cómo clasificamos las anemias? En primer lugar, nos fijamos en el volumen corpuscular medio, el BCM. ¿Y qué es esto? El volumen medio que tiene los eritrocitos en la sangre o los glóbulos rojos, y esto se mide en femtolitros, FL es la representación. Las cifras son de 81 a 96 FL en condiciones normales. Si el BCM es 80 o menos, se considera una anemia microcítica. Si es 97 o más, anemia macrocítica, y si el volumen corpuscular medio está entre 81 y 96, se considera que es una anemia normocítica. Por supuesto, estos valores los debes consultar con el laboratorio de referencia con el que trabajas, porque a veces puede haber variaciones. Ahora, sigamos con la anemia megaloblástica. Es una anemia regenerativa, producto de la síntesis deficiente de ADN nuclear, lo cual lleva a asincronía, ya que se presenta una mayor maduración citoplasmática con respecto a la nuclear, en parte dada por la hemoglobinización adecuada que detiene la división celular y también asociada a una prolongación de la fase S, lo cual se traduce en células grandes con cromatina reticulada. Y al haber hemoglobina en cantidades normales, esta anemia se presenta como macrocítica sin hipocromía, causado particularmente por déficit de vitamina B12, de folato o por interferencia en su metabolismo. Estos déficits producen un enlentecimiento de la división celular de los precursores hematopoyéticos sin alterarse el desarrollo citoplasmático, por lo que las células son grandes. Ahora veamos la etiología. La causa más frecuente de anemia por déficit de vitamina B12 es la anemia perniciosa. Es debida a una carencia de factor intrínseco por una gastritis atrófica autoinmune. Otra causa puede ser una gastroenterectomía o problemas intestinales, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, cirugía u otras. Puede ser por una falta de ingesta, como pasa con los vegetarianos estrictos, o por fármacos como el omeprazol, la metformina, la colchicina u otros. La causa más frecuente de déficit de folato suele ser la falta de ingesta, como puede ocurrir en alcohólicos y en ancianos. Hay que tener en cuenta que en ancianos también puede haber disminución de la vitamina B12 como efecto secundario de algunos fármacos como el omeprazol, la metformina y otros. Otras causas pueden ser el aumento de necesidad, como ocurre en el embarazo, la lactancia o en algunas neoplasias. Puede haber una disminución de folato por alteraciones en la absorción de que son similares a las causas que afectan a la absorción de vitamina B12, como efecto secundario de fármacos, por ejemplo, el metotrexato, citostáticos, anticonvulsivantes, anticonceptivos y otros. En las manifestaciones clínicas, parte del síndrome anémico son los mareos, los acúfenos, cefalea, irritabilidad, palpitaciones, soplos funcionales, disnea, astenia, palidez, fatiga muscular, entre otros, asociados directamente a la carencia de cobalamina y ácido fólico, alteraciones epiteliales como glositis con lengua depapilada, lisa y eritema,
En ocasiones subictericia debido al aborto intramedular de precursores eritropoyéticos, como hallazgo característico del déficit de cobalamina, alteraciones neurológicas asociadas a la desmielinización debido a la formación de ácidos grasos anormales por deficiencia de succinil-CoA, entre ellas parestesias, alteración de sensibilidad vibratoria, ataxia, trastorno de movilidad en miembros inferiores, alteraciones psiquiátricas como depresión, trastornos neuróticos conocidos como locura megaloblástica o psicoanemia de Weil. Ahora, en el examen físico aquí tenemos un paciente varón de 67 años que llega a consulta por presentar un cuadro clínico de varios meses de evolución de adinamia. Además, se queja por tener dolor abdominal, manifiesta haber tenido una gastrectomía parcial por adenocarcinoma y hace un año haber tenido TB. Signos vitales: presión arterial 120/60 milímetros de mercurio, su frecuencia cardíaca 76 latidos por minuto, su frecuencia respiratoria 24 respiraciones por minuto, su temperatura 36, y en la inspección la piel se puede visualizar pálida, poco turgente, leve ictericia, y el abdomen se encuentra excavado. En el tórax es asimétrico y la palpación a nivel abdominal, el paciente presenta dolor a la palpación superficial y profunda a nivel del epigastrio. También hay presencia de hepatomegalia. En la auscultación cardíaca se escuchan soplos y ruidos cardíacos arrítmicos. A nivel pulmonar hay abolición del murmullo vesicular, crepitantes diseminados. En el abdomen hay presencia de ruidos hidroaéreos normales. El diagnóstico, entonces, ¿cómo haremos el diagnóstico diferencial? Como siempre, hay que hacer una buena historia clínica teniendo muy en cuenta los antecedentes patológicos personales del paciente, hepatopatía, consumo de alcohol, consumo de fármacos, cirugía previa, hábitos dietéticos, y hay que tener en cuenta las causas de macrocitosis sin anemia que pueden darse en estadios iniciales de alcoholismo y déficit de folatos y vitamina B12, y también con fármacos que ya he citado. También puede haber macrocitosis en el tabaquismo, en EPOC, en hiperlipemias, hiperglucemias, y hay que tener en cuenta que el consumo de alcohol y las hepatopatías crónicas pueden ir asociadas a otras alteraciones en el hemograma, como leucopenia y plaquetopenia. Después de la anamnesis y la exploración física, se procederá a la solicitud de pruebas complementarias que nos ayudarán a orientar el diagnóstico. En la analítica nos podemos fijar en primer lugar en el nivel de reticulocitos. Si hay una reticulocitosis, tenemos que descartar una hemorragia aguda o una anemia hemolítica. La anamnesis y la exploración física nos habrá orientado en ese sentido, sobre todo si es una situación urgente. Si los reticulocitos son normales o están disminuidos, valoraremos la vitamina B12, el ácido fólico y la TSH en sangre. Si encontramos una disminución de vitamina B12, ácido fólico o ambas, buscaremos la causa subyacente haciendo un correcto diagnóstico diferencial. La existencia de anticuerpos antifactor intrínseco con elevación de gastrina y anticuerpos anticélulas parietales nos orientarán hacia una anemia perniciosa. El test de Schilling y las biopsias gástricas también pueden ser necesarios para el diagnóstico. Si la TSH está elevada, entonces pensaremos en un hipotiroidismo. Si los resultados de vitamina B12, folatos y TSH son normales, investigaremos el consumo de alcohol, signos de hepatopatía, EPOC, enfermedades mielodisplásicas, aplasia medular y otras afecciones hematológicas. Es posible que sea necesario hacer un aspirado de médula, o una biopsia de médula ósea. Como siempre, una buena orientación en la historia clínica nos facilitará las cosas. Ahora, en el tratamiento de la enfermedad de base, vitamina B12 intramuscular, se observa un aumento de reticulocitos en 3 a 5 días y la hemoglobina se suele normalizar en 4 a 6 semanas. La vitamina B12 no suele pautarse por vía oral porque lo más frecuente es que la causa del déficit sea la alteración de la absorción de la misma.